estar con ustedes. Bueno, ya no voy a orar porque mi hermano pastor Emanuel ya oró. Así que voy a aprovechar, hermanos, porque si ustedes pusieron atención, que yo creo que sí, a través de los cantos, en todos los cantos hubo un tema principal, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mi castigo Él sufrió, soy salvo por Él. Tanto el grupo Twice, creo que se llama, en el segundo canto, habló también del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo. Así que el tema de hoy, hermanos, es el Evangelio. Hoy vamos a hablar acerca del Evangelio, pero también vamos a hablar de la resultante del Evangelio. Hay una resultante que es el evangelismo. Así que, por favor, hermano, piense, el Evangelio, en primera instancia, junto con el evangelismo, es la resultante del Evangelio. Ese es el tema que vamos a estudiar hoy, que vamos a meditar y que espero que el Señor, como decía nuestro hermano en su oración, despierte nuestro espíritu e incline nuestro corazón hacia su palabra y nos dé oídos para oír y nos permita crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque tenemos entonces, para iniciar, que definir qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Tanto hablamos, tanto oímos del Evangelio, pero el Evangelio es muy mal interpretado, hermanos. Hoy día, en esta época en la que vivimos, que por cierto es la última, hermanos, estamos a muy poco tiempo de que Jesucristo venga por su iglesia. Y usted debe de estar listo. Pero ¿cómo debe de estar listo? Consciente de que el Evangelio ha llegado a su corazón. Así que hay muy malas interpretaciones acerca del Evangelio. Recuerde, el apóstol Pablo le pone una reprimenda a las iglesias de Galacia porque ya se habían olvidado del Evangelio. Dice el apóstol Pablo, ¿quién nos fascinó para seguir otro evangelio? No que haya otro, sino que dicen que hay otro. Porque si aún nosotros o un ángel del cielo proclama otro evangelio, ¿recuerdan que dice? Sea anatema. Así que, hermanos, hoy día hay muchos anatemas que predican un falso evangelio. Un evangelio que va lleno de tú tienes que hacer, tú tienes que poner, tú tienes que cumplir. Eso no enseña el Evangelio. Así que, ¿cómo podríamos definir el Evangelio? Es un espectro muy amplio, hermanos, porque definir el Evangelio lo vamos a ver en un ratito y vamos a estudiar, hermanos. Así es que si tiene pluma, si tiene un papel, valdría la pena, o un lapicito donde pueda hacer anotaciones. Porque, bueno, ¿qué significa la palabra evangelio en griego? La palabra evangelio viene de la palabra griega evangelius. Y la palabra griega evangelius significa la buena noticia. Eso significa, hermanos, la buena noticia. Y claro que es buena noticia. Eso es lo que vamos a desmenuzar hoy. Aunque también la palabra de Dios nos especifica muy bien varios espectros. No podemos ir a toda la Biblia, solamente voy a tomar como base algunos versículos que definen el Evangelio. Así que por favor abra su Biblia, busque en su Biblia junto conmigo algunos pasajes por los que vamos a definir el Evangelio. Si la raíz griega dice que es la buena noticia, sobre la base de qué es buena noticia. Vámonos en primera instancia a la primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Es bien raro, hermanos, pero he preguntado a varios hermanos en varias iglesias qué es el Evangelio y no saben. ¿En dónde está el Evangelio? Y no saben. Todo cristiano debe de saber dónde está descrito el Evangelio. Es forzoso. Así como usted sabe cuál es su nombre, usted debe de saber que primero los Corintios 15
Del versículo número 1 al versículo 4 encontramos la definición técnica del Evangelio. Así que me gustaría que un hermano, por favor, leyera, o hermana, claro, quien lo encuentre, lea del versículo número 1 al versículo 4, si son tan amables. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Muchas gracias, hermana. Os declaro, ¿qué dice el versículo 1, hermanos? El Evangelio. Les declaro el Evangelio. Les declaro la buena noticia. El versículo 4 dice, porque yo les comparto lo que asimismo recibí. Hermanos, ¿quién escribió la primera carta a los Corintios? Pablo. ¿Usted se acuerda quién evangelizó a Pablo? Un encuentro directo y luego ya con Pedro y apóstol. Hermanos, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es, yo les comparto el evangelio de la misma persona que representa el evangelio, porque el evangelio es una persona. Y la buena noticia es que Cristo vino al mundo. Es Cristo quien le reveló al apóstol Pablo el evangelio. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar, quién cree usted que hubiese sido capaz de evangelizar al apóstol Pablo? ¿Quién? Fariseo de fariseos, de linaje, por supuesto, o de la tribu de de Benjamín, y además, por si fuera poco, instruido a los pies de Gamaliel. Hablaba 3 idiomas, que sabemos, hablaba mucho más, pero sabemos que hablaba griego, hablaba latín, y por supuesto, hablaba hebreo, y en su raíz también profunda del hebreo antiguo. Sí, arameo, egresado de la Universidad de Tarso. Imagínense, hermanos, ¿quién iba a poder predicarle a este fariseo de fariseos? Qué complicado. Tuvo que ser Jesucristo. Y Jesucristo le revela el evangelio, porque cuando en Hechos nos describe su vida, y también lo dice en Gálatas capítulo 2, cuando va a Jerusalén, los que tenían reputación de ser algo, es decir, los apóstoles, a mí no me comunicaron nada nuevo. Yo ya lo sabía, porque el evangelio que recibió el apóstol Pablo se lo reveló Jesucristo. ¿Recuerdan, hermanos? ¿Y en qué consiste el evangelio? Según 1 Corintios 15, en el versículo 4, que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Vino al mundo para pagar la deuda que teníamos con nuestro Señor, con nuestro soberano Dios, con el creador del cielo y la tierra, conforme a las Escrituras. Hermanos, y ahorita vamos a ver conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día nuevamente, ¿conforme a qué, hermanos? A las Escrituras. Este es el evangelio, hermanos. Este es el evangelio de manera tácita, explicado por el mismo apóstol Pablo, que fue revelado el evangelio por Jesucristo mismo, no por ningún hombre, no por nadie que viviera en esta tierra. El evangelio que recibió Pablo viene del cielo. El Señor Jesucristo se lo reveló, y es el que nos dice que Cristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado, pero resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No pierda esta cita. Este es el evangelio de manera técnica. Ahora vamos a ver el evangelio en un solo versículo,
¿Podría, por favor, buscar el Evangelio según Mateo, el capítulo 20? Y busque el versículo 28. Aprovecho que lo busque para que si quiere subrayar y tenga marcado estos versículos, vamos a ver el Evangelio descrito en un versículo. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjense, hermanos, el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Él solo se hace llamar así. Nadie le puso este título. Él mismo se hace llamar el Hijo del Hombre. No vino para ser servido, siendo Dios, siendo el dueño del mundo. Claro que cuando llegó a este mundo, lo que debíamos de haber hecho es haber caído de rodillas para adorarle, para servirle, para amarle. Pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso él lo declara en el Evangelio según Mateo. En un versículo declara el Evangelio. Él no vino para ser servido, sino ¿para qué? Servir. ¿Y este servicio cómo se traduce? Para dar su vida en rescate por muchos. Ojo, hermanos, empiece a pedirle al Espíritu Santo que nos despierte. Dar su vida en rescate por muchos. Ya leímos en el capítulo 15 de 1 Corintios, donde dio su vida, hermanos, a morir. ¿En dónde murió nuestro Señor Jesucristo? En la cruz. Tenemos que empezar a hilar esto, hermanos. La cruz, a dar su vida, murió por nosotros, conforme a las Escrituras. No vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hay otra definición del Evangelio. También la dice 1 Timoteo, capítulo 1. Por favor, busque el versículo 15. 1 Timoteo 1:15. Y una vez que lo encuentre, le voy a pedir que lo lea. Aquí, Palabra fiel sí. y digna sea recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gracias, hermano. ¿Qué le está explicando Pablo a Timoteo? Fíjense nuevamente. Aquí es la transliteración de las Escrituras. Palabra fiel y digna. ¿Y cuál es la única palabra fiel y digna? Las Escrituras, la Biblia. De ser recibida. Aquí viene una condicionante que va a hacer que estimule nuestro corazón. Lo vamos a ver más adelante. De ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo. ¿A qué, hermanos? A salvar a los pecadores. Ah, qué maravilloso, hermanos. Ven cómo la palabra de Dios no nos deja solamente como receta de cocina una definición. ¿Por qué cree usted, hermanos? Porque las Escrituras son y se nos dieron para estudiarlas, para escudriñar, es decir, rascar y profundizar. Porque si Dios solamente nos diera una receta de cocina, hermanos, ¿qué cree que haríamos? No la aprendemos y como robotitos la seguimos. Como periquitos repetimos y ya. Y después con el tiempo se vuelve en costumbre. Pero Dios nos revela su palabra en un espectro más grande para que escudriñemos. 1 Timoteo 1:15, Mateo 20:28, 1 Corintios 15:58. En todos estos versículos se describe el Evangelio. Es la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, sobre la base de su sacrificio. ¿Y hay una resultante? Sí, hay una resultante. El Evangelio es, por sobre todas las buenas noticias, la mejor y la más grande noticia. Eso dice Romanos capítulo 1, el verso 16, usted ya se lo sabe. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Qué maravilloso, hermanos. Entonces,
el Evangelio es por sobre todas las cosas la mejor y la más grande noticia, sí, porque es la participación misma de Dios en el corazón del hombre, dándole poder para ser salvo, porque el hombre necesita reconciliarse con Dios solamente a través del Hijo de Dios. Así que si tenemos todas estas definiciones del Evangelio, hermanos, usted debe de comprender el Evangelio. Porque si usted no ha comprendido el Evangelio, hermanos, discúlpeme, no es salvo, no es pedrada. Eso dice la Biblia. Cuando el cristiano no entiende lo que sucedió en esa cruz, cuando Cristo vino a morir por los pecadores, la salvación no puede llegar a nuestras vidas. ¿Cómo voy a hablar de Jesucristo? ¿Cómo voy a compartir el Evangelio si el Evangelio no está en mí? Por eso es importante, hermanos, y por eso les he querido proporcionar todas estas bases bíblicas para que mediten ellas, para que las estudie, para que las repita, para que el Señor a través de su Santo Espíritu nos revele lo que es el Evangelio. ¿Usted cree que el Evangelio lo vamos a poder comprender? Comprender no. Porque recuerde, tenemos un Dios trascendente. Y si es trascendente, es porque rebasa la capacidad humana para comprenderlo. Bueno, no lo podemos comprender, pero sí lo podemos conocer. ¿Y cómo lo conocemos? A través de las Escrituras. Es como Dios se revela a sí mismo. Todas las Escrituras revelan a Dios en una obra que se llama la obra de salvación. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesucristo le dice a los fariseos? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? La vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Es la obra de salvación. Así que, hermanos, el Evangelio nos revela quizás muchas más cosas, hermanos. Esto no es absoluto. Simplemente yo quiero compartir con ustedes 5 cosas que revela el Evangelio. 5 cosas que debemos de tener por lo menos presentes. Si usted encuentra 7, 8, 10, 20 cosas, está muy bien. Porque les repito, el Evangelio no podemos reducirlo a solamente 1 punto, 2 puntos, no. El Evangelio en todos estos versículos tiene muchos matices. Hagan de cuenta, hermanos, muchas cajas de regalos. Y según el versículo en el que usted se detenga y usted medita en él, va a encontrar una cajita y va a desempaquetar verdades eternas. Y hoy vamos a desempaquetar solo 5 cosas que nos revela Dios a través del Evangelio. En primer lugar, hermanos, el Evangelio nos declara, primero, que es para los pecadores. ¿Qué revela el Evangelio, hermanos? Que Cristo vino a salvar a los pecadores. ¿Y quiénes son pecadores? ¿De verdad, hermanos? Porque cuando usted va con alguien y le dice, mira, tu problema es el pecado, porque eres pecador, la gente le va a decir, no, yo no soy pecador. Yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, no ando secuestrando. La gente no quiere reconocer el pecado. ¿Por qué cree que 7%, bueno, creo que ha llegado al 8% hoy, de la totalidad de la humanidad es cristiana? Somos 8,000 millones de seres humanos en el mundo. Bueno, 8 billones de seres humanos en el mundo. Y ni siquiera el 10% es cristiano. ¿Y usted cree que esto es porque el hombre reconoce su condición? No la reconoce. El hombre no reconoce que es pecador. Por eso Cristo vino, porque cuando el hombre en el huerto del Edén pecó, Dios pudo haber destruido al hombre. Tenía el derecho, porque el Señor dio una instrucción y el hombre desobedeció.
Pero ¿qué hizo Dios? Se puso al lado del hombre y quiso salvar su creación, la corona de la creación, al ser humano. Y usted recuerda que en Génesis capítulo 3, el verso 15, ahí promete un Salvador. Ese es el protoevangelio, la anticipación del evangelio, el evangelio pequeño, cuando Dios promete que va a enviar un Salvador que nace de la mujer. Y esto es, ¿para qué, hermanos? Para reconciliar al hombre con Dios. Porque por el pecado, el hombre se separó de la presencia de Dios. ¿Qué hizo Dios con Adán y Eva cuando estaban en el huerto del Edén? ¿Se acuerdan, hermanos? Los expulsó. El ser humano dejó de tener comunión con su Dios. ¿Recuerdan que Adán y Eva hablaban con Dios, dice la Biblia, cuándo? Todos los días, todas las tardes, hablaban con Dios. Ellos estaban desnudos y no lo percibían. ¿Sí recuerdan, hermanos? Los teólogos dicen que posiblemente Adán y Eva vivían siendo como entes de luz. Al tener comunión con Dios, pareciera que sus cuerpos, sí, carnales, emanaban luz y no se percataban que estaban desnudos. Esto es sobre la base de, ¿recuerdan que Moisés estuvo en el monte Sinaí cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. Y estuvo escribiendo los 5 libros que conocemos como el Pentateuco. Y cuando bajó del monte, ¿recuerdan cómo era su rostro? Resplandecía. Estuvo en comunión con Dios solo 40 días. Y su rostro resplandecía. Imagínense los cuerpos de Adán y Eva que fueron formados santos, puros, pero con libre albedrío. Y cuando pecaron, inmediatamente esa luz se apagó. ¿Y qué percibieron? Estaban desnudos. Se terminó la comunión con Dios. El hombre se separa de Dios y hay un gran vacío entre el hombre en su estado natural y Dios, y ese vacío se llama pecado. Pecado. El hombre desechó a Dios, no quiso obedecer y Dios lo expulsa de su presencia. Y ahora, ¿cuál es la situación del hombre? Fíjese, por favor, lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10. Yo solo quiero que, por favor, me sigan. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, eso lo dicen las escrituras desde el Génesis. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Y cómo podemos definir justo? Justo, hermanos, es aquel que cumpla la ley de Dios. El hombre no puede cumplir la ley de Dios. Ningún ser humano, ni usted ni yo, nunca hemos podido cumplir la ley. ¿Ya para qué habla de Dios? ¿Para qué hablamos de la ley humana si nadie respeta los semáforos? Nadie respeta los sentidos. Cada quien hace lo que quiere. Así que, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Para aquellos que dicen, no, yo no soy pecador. Yo no he causado ningún daño, ningún mal a nadie. Yo nunca hago mal. No es que hagas el mal, es que el mal está en ti. Eso dice la Biblia. No hay justo ni aún uno. ¿Qué dice más adelante? No hay, ¿qué, hermanos? ¿Quién entienda? Hermanos, está en la mente, en el espíritu. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron, ¿cómo, hermanos? Inútiles. El ser humano ante la presencia de Dios, al no ser justo, es inútil. Y usted dígame, si usted tiene unas tijeras y se le rompe una pata, ¿para qué le sirven? Para nada. ¿Qué hace con unas tijeras que ya no tienen una patita para cortar? Las tira. Eso es lo que le sucede al hombre cuando se vuelve inútil. Y todavía dice en el versículo 12, no hay quien haga lo bueno. Aquí está el problema.
No hay quien haga lo bueno, porque el pecado no permite hacer las cosas correctas. Y lo bueno es quien cumpla la ley de Dios. No hay ni siquiera uno. La realidad es contundente, hermanos. El Evangelio nos declara que el pecado es un problema que nos separa con Dios. Y el pecado ha infectado a todos los seres humanos de todos los tiempos. Al día de hoy, cuando nace un niño, nace infectado de pecado. Así dice el Salmo 51. En pecado me concibió mi madre. Heredamos el pecado, hermanos. Dicen los teólogos que heredamos la corrupción moral. Ya lo leímos. Nadie se va a hacer lo bueno. No hay quien busque a Dios. Y por lo tanto, heredamos la culpa. Somos culpables. Así dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. También dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Así que la buena noticia, hermanos, es que nosotros, siendo pecadores, destituidos de la gloria de Dios, que no entendemos, que no buscamos a Dios, que no somos justos, que no sabemos hacer lo bueno, Dios vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Aquí deriva el Evangelio. Yo tengo que comprender que soy pecador, que porque soy pecador merezco el infierno. Así dice Juan 3:36. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Una persona que no reconoce que es pecador, no reconoce que tiene que ir al infierno. Por eso la gente allá afuera es dura. Es dura. Eso dice Romanos capítulo 1. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El pecador se va a ir al infierno. Pero ¿cuál es la buena noticia? Estamos hablando del Evangelio, hermano. Usted, si quiere hablar del Evangelio, primero tiene que reconocer que usted ha sido pecador y que Cristo vino a buscarle y a salvarle. ¿Cuál es la buena noticia? Punto número 2, que sobre la base del amor de Dios, Dios envió a su Hijo. Usted se sabe, Juan 3:16. La segunda verdad que ha revelado Dios a través del Evangelio es su amor. Esta es una verdad que usted debe de comprender todos los días. Sobre la base del amor de Dios es que Dios, dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando dice al mundo, entonces ¿a quiénes está incluyendo? A todos. Ah, hermanos, porque hay una doctrina que dice que solamente a los que él escogió. Es una doctrina reformada que dice que Dios en su soberanía solo escogió a unos. Pero aquí dice Juan 3:16 que amó ¿a quién? Al mundo, a todos. Ese es el amor de Dios. Vea lo que dice también Romanos 5:8. Mas Dios, está hablando del Padre también, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es un versículo muy mal interpretado. Muy mal interpretado. Muchos dicen, es que Dios odia el pecado, pero ama a los pecadores. Eso es mentira. Dios no ama al pecador. ¿Qué hizo con Adán y Eva? Los expulsó. ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte. La ira de Dios está sobre los pecadores. Entonces, ¿Dios ama al pecador? No. ¿Qué dice este versículo? Dios no ama al pecador por el pecado que tiene. No. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Entonces, ¿qué ama a Dios?
a sus criaturas a pesar de ser pecadores. Y eso es otra situación, hermanos. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, a pesar de nuestros pecados, que envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para salvarnos. Los teólogos dicen, ¿por qué Dios ama al pecador a pesar de sus pecados? Porque cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Y cuando la Biblia nos enseña en Génesis capítulo 1 que fuimos creados a su imagen, es porque Dios imprimió en cada hombre parte de su naturaleza. Dios imprimió en nosotros de manera natural amor, misericordia, bondad y muchas otras virtudes. Entonces, cuando Dios ve al pecador, ¿a quién ve? Se ve a sí mismo. Dios se ve a sí mismo en cada ser humano. Por eso Dios no quiere que ninguno perezca. Ese es el amor del Padre. Pero también la Biblia nos revela otra cosa, hermanos. El amor del Hijo. El amor de la segunda persona de la Trinidad. Gálatas 2:20 dice al final, voy a parafrasear la primera parte. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe aquí me voy a detener, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué revela el Evangelio? El amor del Padre y ahora el amor del Hijo. Ve ahora lo que dice Apocalipsis capítulo 1, el versículo 5 hasta el final, que está hablando del testigo fiel, está hablando del primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que ¿qué dice la Biblia? Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí está la obra del Evangelio. ¿Qué revela en segunda instancia el Evangelio? Que Dios nos ama, que el Hijo nos ama. Por eso, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo. Y el Hijo, dice, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, dice Apocalipsis 1:5. ¿Se dan cuenta de la profundidad del amor de Dios? Sí, hermanos, la salvación es gratuita. Sí, pero la salvación no es barata. La gente que no comprende el amor de Dios pronto se olvida del gran sacrificio que hizo Dios al dar al Hijo de su amor para salvar al pecador. En una confrontación que hacía un día un hermano, decía, si a mí me hubiesen pedido a mi hijo, a mi único hijo, para que yo lo diera para salvar a una bola de pecadores, yo no lo haría. Yo no daría a mis hijas. Pero por ninguna manera, hermanos. Pero Dios sí. Por eso Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, a pesar de nuestros pecados, porque Dios no nos ama por lo que somos, hermanos. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Eso revela el Evangelio, el amor de Dios. Y si usted va a compartir el Evangelio, usted no puede compartir en primera instancia el amor de Dios, porque ese no es el problema del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre en primera instancia? Ya dijimos, es el pecado. Cuando usted va al doctor, ¿por qué va al doctor? Porque hay un problema. Y para que usted sea sano, usted primero tiene que saber cuál es su problema, su enfermedad. Si usted sabe su enfermedad, ya sabe cómo la van a combatir. ¿Cuál es el problema del hombre? El pecado. Y sobre la base de su enfermedad, sobre la base del padecimiento que tiene el hombre, que es que se separó de Dios,
por el pecado, por su pecado, bueno, entonces ahora sí ya podemos hablar del amor. Y después de hablar del amor, ¿qué nos enseña el Evangelio? ¿Qué revela en tercer lugar? Que Dios envió un sustituto. Dios envió un sustituto. Y nos tenemos que regresar a Gálatas 2:20. Al final nuevamente. El cual me amó. Y después dice al final, ¿y qué hizo? Se entregó a sí mismo. ¿Por quién, hermanos? Por mí. No dice por el mundo. Así que esto me hace pensar que el amor es universal, pero la salvación es personal. Es personal. Es un asunto de decisión personal, porque dice al final de Gálatas 2:20, el cual me amó, ¿sí? Y se entregó en la cruz a sí mismo por mí, por mí. Dios envió a su Hijo para que ocupara el lugar en la cruz que tenía que ocupar yo. Porque Dios no cometió en la segunda persona de la Trinidad ningún pecado. Por eso el sustituto lo define el profeta Juan el Bautista, en Juan capítulo 1, cuando lo ve pasar por primera vez. ¿Cuál es la definición que nos da Juan el Bautista de nuestro Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan? He aquí el Cordero de Dios. Cordero de Dios. ¿Qué hace el Cordero de Dios? Que quita el pecado del mundo. Cordero. En la vida judía, los corderos eran para ser sacrificados. Y Juan el Bautista entiende que el que era antes de él, porque siempre desde la eternidad pasada ya existía, iba a venir para ser sacrificado. Ese es el sustituto. Porque recuerden lo que dice la palabra de Dios. Porque sin sacrificio, sin derramamiento de sangre, no hay remisión. No hay perdón de pecados. El sustituto vino a morir por mí. Yo debía de estar en esa cruz. Yo tenía que ser crucificado. Porque yo sí soy pecador. Pero Cristo no cometió ningún pecado. Por eso dice la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros seamos justificados por la justicia que logró satisfacer en la cruz. Sin sin derramamiento de sangre, no hay remisión, no hay perdón. Y para que nosotros pudiésemos ser perdonados, Cristo tuvo que morir en nuestro lugar. Así lo dice también Apocalipsis 1:5. Sí, al que nos amó, ¿sí? ¿Y qué hizo, hermanos? Y nos limpió de nuestros pecados. ¿Con qué, hermanos? Con su sangre. ¿En dónde derramó su sangre? En la cruz. Es en la cruz, hermanos. Es en la cruz que Jesucristo ocupó mi lugar. El ser humano no encuentra perdón si no entiende lo que pasó en la cruz. ¿Qué pasó en la cruz, hermanos? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar, a meditar, qué sucedió en la cruz? Recuerda que nos dicen los evangelios que entre las 12 del día, entre la hora sexta y la hora novena y las 3 de la tarde, ¿hubo tinieblas? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar, qué son esas tinieblas? ¿Es el pecado, hermano? Bueno, hay 3 posiciones. Hay quienes dicen que esas tinieblas representan a todos los demonios, toda la oscuridad que hay en esta tierra, porque recuerden que las tinieblas representan a los demonios y que los demonios estaban todos ahí burlándose de Jesucristo, provocando una oscuridad. Hay otra versión que dice que Dios tuvo que poner un velo de oscuridad porque Dios no podía soportar ver a su hijo sufrir. Cosa que no creemos.
Pero la otra era que hubo tinieblas, hermanos, porque aquella verdadera luz, la luz que vino a alumbrar a los hombres, lo estaban sacrificando. Estaban apagando la luz que vino a alumbrar a todos los hombres, porque la luz verdadera vino al mundo y los hombres no quisieron ir a la luz. Esta es la condenación, que Cristo vino como la luz verdadera, pero los hombres amaron más las tinieblas. ¿Qué estaba pasando en la cruz, hermanos? ¿Qué estaba pasando? Estaban apagando al autor de la vida. Y en ese momento, por supuesto, el autor de la vida estaba cargando con el pecado de todos nosotros. El pecado de cada uno de nosotros. Cada mentira, cada blasfemia, cada defraude, cada pecado que nuestra mente, nuestro corazón, en nuestras acciones y nuestras palabras habíamos hecho y que hemos hecho. Porque Jesucristo en la cruz pagó por todos nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, mas Jehová quiso quebrantarlo, quiso cargar en él el pecado de todos nosotros. Lo que sucedió en esa cruz, hermanos, es lo que nosotros vamos a glorificar a Cristo por toda la eternidad, porque sí conocemos lo que sucedió, pero no lo comprendemos. Por eso dice Apocalipsis que el Evangelio es el Evangelio eterno. El Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y todo lo que sucedió en la cruz, hermanos, la eternidad, conforme vayamos conociendo, solo va a ser que adoremos más y más a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es deber nuestro comprender lo que pasó en la cruz. Y el Evangelio nos dice que Cristo tuvo que ocupar nuestro lugar y con su sangre preciosa limpiarnos de todo pecado. Pero nada es más gráfico como lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, y eso sí le voy a pedir que lo lea. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y versículo 14. Esto es lo que hizo Jesucristo en la cruz. El hermano o hermana que lo encuentre, le pido que lo lea. Colosenses 2, versículo 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Gracias, amado hermano. Hermanos, por favor, no subraye esto. Porque si usted estudia esto y se da cuenta que nosotros estando muertos, ya lo vimos, punto número 1, en nuestros delitos, en nuestros pecados, Dios nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. ¿Sobre la base de qué? Del sacrificio vicario. Recuerde que vicario es en lugar de. Jesucristo hizo un sacrificio vicario en lugar nuestro, por eso Él es el sustituto. ¿Y qué hizo en la cruz? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y nos era contraria. Ay, hermanos, ¿a qué se refiere este versículo? Éramos culpables. Así es, hermano. ¿Sabe usted que cuando las autoridades en la tierra tienen una orden de aprehensión, en esa orden de aprehensión que aparecen los cargos, los delitos por los que es aprehendido una persona? Todos esos son los que hacen que una persona vaya ante un juez y según sus delitos va a ser juzgado. El hombre natural sin Cristo tiene un acta, hermanos, interminable. Interminable. Recuerde que dice el Señor Jesucristo, por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. No erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Hermanos,
Esta es una cuestión judicial. Esta es una cuestión judicial. Cuando alguien no reconoce que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados, está quedándose con su orden de aprehensión, con todas las imputaciones que ha hecho a lo largo y ancho de su vida. Y de todas va a dar cuenta. Todas van a ser juzgadas ante el gran trono. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20, ante el juicio del gran trono blanco. Pero lo que hizo Cristo es que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, y la quitó de en medio. Ya no está. Y la clavó en la cruz. ¿Un documento oficial cuando tiene una raspadura sigue siendo vigente? No. ¿Qué hizo con ese documento oficial Jesucristo? Lo quitó de en medio. ¿Y dónde lo puso? Lo clavó en la cruz. Dejó de ser oficial. Ya no tenemos delito que responder, no hay delito que perseguir. Jesucristo quitó el acta que había de aprehensión contra nosotros. Ya no tenemos delito que pagar o de qué delito dar cuenta. Jesucristo perdonó nuestros pecados pasados, los presentes y los futuros. Esta es la obra de salvación que Jesucristo hizo en favor nuestro, por su muerte vicaria en lugar nuestro. Satisfizo la justicia divina para que entonces por la fe en Jesucristo nosotros seamos perdonados. Y ya me adelanté, hermanos, pero este es el tercer punto. Vamos al cuarto punto. ¿Cómo puedo hacer que esto sea mío? ¿Cómo me puedo apropiar el sacrificio vicario que Jesucristo logró en favor mío? La palabra de Dios nos enseña que en primer lugar debe de ser por medio del arrepentimiento. ¿Quiere por favor buscar Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9? A ese le pido también que por favor lo lea. Yo no puedo apropiarme de la obra que hizo Jesucristo en la cruz, ni del evangelio en favor mío, si primero no reconozco una cosa, que soy pecador. Y entonces, ¿qué pide Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo perdóneme, hermana, disculpe que la interrumpa. Es Segunda de Pedro 3:9. ¿Es Segunda de Pedro? Sí. 3:9, perdón. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermana, muchas gracias. ¿Qué es la primer solicitud que Dios demanda para que nosotros podamos ser salvos? Arrepentirnos. Sí, hermanos, ya vimos la primer verdad, la verdad del pecado. Ya vimos la verdad del amor de Dios. Ya vimos la verdad del sustituto o sustituto. Y en cuarto lugar, para poder apropiarme la salvación, yo tengo que arrepentirme. Yo tengo que confesarle al Señor Jesucristo que he pecado. Que mi vida ha sido una ofensa para Dios. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y para que esa justicia sea imputada en favor mío, yo tengo que arrepentirme. Yo tengo que reconocer que soy pecador. Y cuando reconozco que soy pecador y me arrepiento, entonces estoy haciendo lo que Dios pide. La voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la salvación, ¿para quién es otra vez? Para todos. No solo para unos cuantos, hermanos. ¿Cómo está de moda hoy día que la salvación es para solo los salvos? Y la salvación no es para los réprobos. La pregunta es, ¿y tú qué eres? ¿Salvo o réprobo?
No aplica eso, la salvación es para todos. Todos, el Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si alguno está cargado y trabajado, venga a mí, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Además, hay una porción hermosa en el libro de los Hechos, en el capítulo 3. Busque, por favor, Hechos capítulo 3. Después del primer mensaje expositivo, la primer predicación expositiva acerca del Señor Jesucristo la hace el apóstol Pedro. ¿Me recuerdas, Geo, el verso? Y por favor, ¿pueden leer el verso 3:19? Lo que dice Pedro después de haber expuesto la palabra de Dios. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Gracias, hermana. Gracias, Geo. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme para que haya una conversión. Y recuerde, hermano, porque si hay un arrepentimiento genuino, hay perdón de pecados. La palabra arrepentimiento es del griego metanoia. Metanoia. ¿Y qué implica la palabra metanoia? La palabra metanoia significa darle la espalda al pecado, a mi vida pasada. Eso significa girar 180 grados. Yo estoy arrepentido porque robaba, ahora le doy la espalda a robar. Yo estoy arrepentido porque mentía, ahora le doy la espalda a la mentira. Yo estoy arrepentido porque mi vida fue un desastre, le doy la espalda a esa vida de desastre. Por eso dice el Señor, despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Despójense, denle la espalda. No podemos seguir en la vida vieja. El verdadero arrepentimiento nos hace ir ahora en dirección a lo que Dios pide. Ese es el arrepentimiento. Ahora odio todo lo que Dios odia. Odio el pecado, odio mi vida pasada, odio lo que ya no es de edificación, ni que honra ni glorifica a Dios. ¿Qué busco ahora? Todo lo que glorifica a Dios. Eso tiene que ver con un verdadero arrepentimiento, porque entonces vendrán tiempos de refrigerio, dice el apóstol Pedro. Y no crean, hermanos, que tiempos de refrigerio quiere decir que nunca nos va a pasar nada malo. No, al contrario, mi hermano lo decía hace un ratito. Es necesario que nosotros padezcamos. Así es la vida cristiana. El Señor Jesucristo lo dice en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Claro, la vida cristiana es de sufrimiento, dice el Señor Jesucristo. Si conmigo, refiriéndose a Él, hicieron esto, que soy el árbol verde, ¿qué no harán con ustedes, que son ramas secas? Una rama seca con una pequeñita llama desaparece. Y al árbol verde le hicieron lo que le hicieron. Bueno, nosotros tenemos, hermanos, que soportar. Pero también, hermanos, debemos de comprender que un verdadero arrepentimiento nos aleja del pecado. Nos aleja de nuestra vida pasada. No se vale decir, Señor, yo te pido perdón porque hoy mentí y mañana lo vuelvo a hacer. El cristiano, el verdadero cristiano, se adjudica la salvación dándole la espalda al pecado. Y bueno, al principio cuesta trabajo, pero conforme vamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, nos cuesta menos trabajo dejar todo aquello que ofendía a Dios y que lo ofende. Así que esta es la cuarta verdad. Y por último, la quinta verdad. ¿Qué demanda Dios después del arrepentimiento para que el evangelio sea una verdad en mi vida? La fe. Antes de compartirlo, hermano, nada más me falta la fe. Porque sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Lea por favor Efesios 2:8, usted ya se lo sabe. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe.
Así que es la fe el instrumento que nos hace ser salvos. ¿Y ser salvos por qué? Porque ya conocemos que somos pecadores, que recibimos el amor de Dios, que reconocemos que Cristo ocupó mi lugar y el infierno ya no es para mí, porque ya me arrepentí y ahora creo que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Cuidado, hermanos, porque muchos solo predican a Cristo como el Salvador. Y como Él es el Salvador, yo vivo como quiera. No, también es mi Señor. Y como es mi Señor, es mi amo. Y si es mi amo, yo soy su siervo. Y si soy su siervo, tengo que vivir de acuerdo a lo que dice mi amo. Y Dios dice en su palabra todo lo que yo tengo que hacer. Así que, por gracia, sois salvos por medio de la fe. Recalco, y esto no de vosotros, porque el que murió en la cruz es Cristo. ¿Qué dicen las religiones, hermanos? Tú tienes que hacer. Tú ven y cumple. ¿Qué dice la católica? Tú ven el domingo, a ti no te importa si no te saludan, si no hablas con nadie, tú ven, tú cumples, porque la que salva es la iglesia. ¿La iglesia salva? ¿Uno cumple con ir? No. Tú cumple, tú haz, y eso te da la salvación, ¿no es cierto? Las religiones dicen tú haz, pero ¿qué dice Cristo? Yo ya lo hice todo. Todo. Lo único que tienes que hacer es creer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Somos salvos por la fe. Y por la fe también dice Romanos 5:1 que soy justificado. Y si soy justificado es que la justicia de Cristo ahora se me imputa a mí. ¿Y cómo me ve Dios ahora? Justo. Justo. Así dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y para que Dios me vea justo, yo tengo que ir en arrepentimiento y en fe a los pies del Señor Jesucristo, reconociendo que merezco el infierno. Que bendito sea nuestro Padre Celestial, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, dice Juan 3:17. Así que si en fe yo voy a los pies de Jesucristo, hermano, soy justificado. ¿Y sabe qué es, en términos espirituales, ser justificado? Que Cristo, por la justicia que Cristo me imputa con su sacrificio y su muerte vicaria en la cruz por mí, ahora Dios me ve como si yo nunca hubiera pecado. Como si desde que nací hasta el día de hoy yo no he pecado. Dios nos ha perdonado nuestros pecados, ya no hay un acta. Ya Dios la clavó en la cruz, ya Dios la sepultó en el mar del olvido y Dios no se acuerda de los pecados. Dice la palabra de Dios que Él sepulta en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Pero si Dios es omnisciente, sí, Dios es omnisciente, sabe todo, pero ya no se acuerda de nuestros pecados. ¿Ve por qué es la buena noticia? ¿Ve por qué el evangelio es para todo ser humano, para todo el mundo? Y comprenderlo, hermanos, es compartirlo. Si esta es una noticia tan grande, no nos la podemos quedar callada. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? El Señor nos dice en Mateo 28, capítulo 20, por lo tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde, hermanos? A todas las naciones. Esa es la segunda parte y la última. El evangelismo. Si yo comprendí el evangelio, ahora estoy listo para compartirlo a través del evangelismo. Eso es el evangelismo, Mateo 28. Ya lo recibí, ahora ¿qué tengo que hacer? Compartirlo. No me lo puedo quedar. Es algo muy terrible, hermanos. ¿Cómo vamos a quedarnos con el evangelio? Se lo tenemos que decir y compartir a todos los que tenemos cerca, decía mi hermano, a todos nuestros amigos, vecinos, familiares que no te conocen. Nosotros somos cristianos, somos Cristos pequeños. Debemos de alumbrar con nuestra luz a todos aquellos que están cerca para que conozcan el evangelio.
Es nuestro deber ir y hacer discípulos, compartirlo con todos. Así dice también Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya soy cristiano, ya recibí al Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué dice? Y me seréis testigos. Yo tengo que decir lo que he oído, lo que he visto, lo que he vivido, lo que he experimentado ahora en mi nueva vida como cristiano. Porque dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y si son nuevas, yo tengo que compartir las buenas nuevas, la buena noticia, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, debemos de cumplir con el evangelismo, debemos de compartirlo, pero yo no puedo compartir lo que no conozco. ¿Cómo puedo hablar de Jesucristo si no soy cristiano? He presentado, hermanos, de manera esquemática lo que debe de contener el evangelio. 5 verdades que usted debe de aprender, memorizar, guardar, amar, hermanos, y compartir. Es nuestra obligación. Nosotros debemos de saber hablar de Jesucristo. Debemos de saber responder a todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nuestros corazones, que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por último, hermano, les pido a todos que lean, por favor, Romanos 8:1. Les voy a pedir a todos los que traigan su Biblia. Si no trae su Biblia, no se preocupe, acérquese a un cristiano, él trae Biblia. Debe de traer Biblia, hermano. No celular, no. Dicen, es que yo traigo la Biblia en mi celular. No, tú traes un celular, traes una app. Dios te ayude si se te acaba la pila. Dios te ayude si te quedas sin datos. Ya no tienes acceso a la Biblia. La Biblia es el libro bendito, el libro de los libros. Así que, por favor, mire, lo que ya tiene Romanos 8:1, vamos a leerlo, por favor, todos juntos. La palabra de Dios dice así. Ahora, Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no aman la Espíritu. gracias, hermanos. Esto dice el Señor. Yo he aceptado el Evangelio, yo lo comparto. ¿Qué dice el Señor? Ahora pues, no dice mañana, ahora pues, hoy. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y yo no puedo estar en Cristo Jesús si el Evangelio no es una verdad y una realidad en mi vida. Porque si el Evangelio está en usted, hermano, no hay ninguna condenación. Usted es salvo siempre, por siempre y para siempre. Que Dios siga haciendo su obra en nosotros. Oremos, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre eterno, te damos gracias porque tu palabra es clara. Ayúdanos a experimentar y a vivir el Evangelio en nuestras vidas. Sé, Padre Celestial, que aún la eternidad no va a ser suficiente para comprenderlo, pero ayuda a que en nuestro corazón se interiorice para que en arrepentimiento y fe Cristo viva en nuestros corazones y podamos compartir con amor las verdades que tú has revelado en nuestras vidas a través de tu palabra, a compartir a aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Úsanos, bendícenos. Antes éramos inútiles, pero ahora somos colaboradores de Dios. Ahora somos instrumentos útiles para engrandecer tu obra y para glorificar tu nombre. Bendice esta amada iglesia. Síguela sustentando. Fortalece a mi hermano pastor, a mi hermano Emanuel. Sánale de sus enfermedades. Fortalece su cuerpo y vigoriza su alma. Y sigue perfeccionando a tu iglesia. Afírmala, fortalécela y establécela en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, que en su santo nombre te lo ruego y te lo pido, Padre Celestial. Amén. Amén. Muchas